Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Jessica Muletillo, psicóloga y psicoterapeuta, y hoy quiero hablarte de algo que a todos nos pasa siendo adultos, pero pocas veces sabemos cómo nombrar, que es el duelo laboral. Este episodio nace de mi experiencia, no solamente como profesional en recursos humanos, donde he visto a muchas personas pasando esos procesos de duelo, sino también desde un lugar muy personal, porque sí, yo también hace un mes aproximadamente he vivido un duelo laboral y hoy te quiero acompañar a nombrarlo, a sentirlo y sobre todo a atravesarlo o aprender a cómo atravesar este proceso. Cuando normalmente escuchamos la palabra duelo, solemos pensar en la muerte de un ser querido, de que una persona se fue muy lejos, ¿no? Un viaje muy largo y también sientes como que el duelo de la pérdida de esa costumbre. Pero en realidad un duelo es cualquier proceso de adaptación emocional frente a una pérdida. Vuelvo a repetir, es cualquier proceso de adaptación emocional frente a una pérdida. Y en el mundo del trabajo hay muchas pérdidas invisibles, como despedidas de compañeros, proyectos que no se concretan, oportunidades que no llegaron, vínculos laborales que realmente se rompieron. Y el duelo laboral puede doler tanto como un duelo personal, porque no solo podemos perder lo que son ingresos, la parte económica o estabilidad, sino también el sentido de hacer las cosas, nuestra identidad, nuestra rutina e incluso una comunidad o amigos dentro de este proceso. Un duelo laboral es el proceso emocional que atravesamos cuando perdemos algo relacionado a ese trabajo. No necesitas que sea una tragedia, por favor, para que duela. Simplemente pasa. Y lo que dolió es lo que se construyó. Las expectativas, la rutina y este vínculo que podemos tener con las personas que nos rodean en este mundo laboral. La Organización Mundial de la Salud recuerda que el trabajo representa un pilar fundamental del bienestar psicosocial, que más del 60% de la población pasa la mayor parte de su vida laboral en un entorno que puede influir de manera positiva o negativamente en su salud mental. También se habla de un estudio de Gallup que es en el 2023 que el 59% de los trabajadores a nivel global se sienten emocionalmente desvinculados de su trabajo. Sin embargo, el 94% de las personas que fueron despedidas afirman haber sentido tristeza, ansiedad o angustia. O ahí agregaría también un sentido de vacío por completo y una incertidumbre. Este duelo laboral duele porque realmente importa un trabajo, o sea, es tu medio para sostener muchas veces tu forma de vida. Entonces es importante recordar que lo que estás sintiendo es importante. Es como cuando empecé a hablar sobre duelos laborales, cuando me estaba pasando, en mi caso, justo un amigo me comentaba y me decía, oye, pero Jessica, ¿realmente existen los duelos? Por favor, hay que seguir, a ir avanzando. Eso no existe. Y realmente que sí existen porque hay que ponerles nombres cuando pasan un duelo. No lo imaginamos que realmente se siente algo, pero a pesar de que tengas un caparazón encima, hay cosas que se van moviendo o se van a ir acumulando en el tiempo. Y para ello vamos a ponerle ese nombre a esos duelos invisibles que quizás has vivido sin saberlos. Por ejemplo, cuando te despiden o cuando te desvinculan, se terminó tu contrato, te avisan días antes, porque muchas veces pasa eso. La idea es que te avise con anticipación para que puedas justamente pasar el proceso, pero te avisan de un día para otro muchas veces, entonces te desvinculan. Cuando renuncias a algo que te costó construir, sea por un mal clima laboral, sea porque ya no llenan tus expectativas, sea porque ya llegas a una monotonía, pero renuncias, al final estás dejando ir algo que ya te acostumbraste a hacer.
Cuando se cierra un proyecto al que pusiste el alma, corazón y vida, ¿no? Se cerró, ya no está en tu poder de decisión. Otras personas deciden para poder cerrar el proyecto. Cuando no tienes ese ascenso por el que trabajaste tanto, hay gente que postula para poder seguir ascendiendo, no los escogen y es como que entran a una depresión porque estaban esperanzados en poder conseguir esa posición, ese rango. Cuando un compañero muy querido o tal vez hasta tu amigo dentro del trabajo se va y tú te quedas, ¿no? Ese hueco, ese vacío, esa sensación de que, ¿y ahora con quién me voy a reír? ¿Con quién voy a tomar ese café? ¿Con quién voy a poder apoyarme en ciertas tareas? ¿No? Entonces es importante entender que también cuando la gente se va, los que se quedan también pasan por un proceso de duelo. Cuando debes cambiar de rol también, de alguna posición, y pierdes parte de lo que te hacía feliz, ¿no? A veces es la parte de la costumbre. Y cuando estás en tu trabajo por muchos años, pero ya no sientes que eres parte de ese puesto o de esa empresa, porque ya entraste a esa monotonía que es como que repetir como el proceso de lavado, ¿no? Enjuagas, lavas, repites. Entonces, es importante también tener claridad de cuando estamos en un periodo por bastante tiempo, si es que no generas estos picos de adrenalina, quiere decir de retos laborales, puedes caer en esa monotonía. Y aquí hay que tener, ojo, que no siempre es una tragedia, ¿no? No necesariamente vamos a salir con un drama en estos procesos que he mencionado. A veces incluso elegimos nosotros el cambio, pero eso no significa que no duela. Cada uno de estos momentos puede sacudirte, porque los trabajos no solo son trabajos, son parte de nuestra historia emocional. Aprendimos, conocimos personas, sentimos, eh, nos costó a veces trasnochadas para poder cumplir con un proyecto. Entregamos parte de nuestro ser y de parte de nuestros pensamientos y por lo tanto fueron acompañadas nuestras emociones cada vez que nosotros hacíamos algo en la parte laboral. Entonces, es parte de nuestra historia, parte de nuestra historia de vida, que al final también todo lo aprendido construye lo que somos nosotros hoy en día. Y el duelo no es solo emocional, también es físico, porque después puede venir con dolor de cabeza, puedes sentirte como que con falta de respiración, te puedes sentir que todo tienes una pesadez, personas que se llegan a enfermar, tienen mucha gripe, eh, etc. Entonces, también es, aparte de emocional, física, también es conductual, ¿no? Porque cambiamos, hay algunos que se vuelven muy irritables, otros estamos con la adrenalina de empezar algo nuevo. Entonces, aquí te voy a dar algunas señales que es importante para también definir si estás pasando por un duelo o que podrías estar pasando por un duelo laboral. A veces sientes totalmente apatía o pérdida de motivación, ya no te mueve absolutamente nada, no te emocionas por tal vez nuevas tareas que te estén colocando. Tienes una sensación de desconexión o vacío. Sientes tristeza o irritabilidad sin motivo aparente. Estás así haciendo tus cosas y de repente sientes esta parte de nostalgia, ¿no? Y lo puedes sentir en tu pecho, en tu estómago, en tu cabeza, dependiendo dónde están localizados tus emociones o cómo lo sientes tú. Dificultad para concentrarte. Te puede generar también ansiedad o tristeza persistente. Dudas sobre tu valor profesional, sobre todo cuando te despiden o cuando no te renuevan un contrato. Dudas demasiado de qué tanto has hecho bien tu trabajo, si realmente fuiste buena, no fuiste buena, qué pasó, qué sucedió. Entonces, te haces muchas ideas y es importante tener claridad de que hay muchos factores para tomar esas decisiones, pero pasa. Cambios en el sueño y el apetito. Cuando hemos tenido un proceso del cierre del proyecto, que en un momento se los voy a comentar, muchos de mis compañeros me hablaban de que no estaban durmiendo bien,
no tenían mucha hambre o estaban muy ansiosos y comían demasiado más de lo normal. Entonces, cada uno va a manejar sus procesos de sueño o de alimentación totalmente diferente de acuerdo a lo que habíamos aprendido desde pequeños. Después también puedes sentir la sensación de fracaso, de que eres tal vez inútil, esa sensación de que realmente no estás aportando valor por el hecho de haber perdido un trabajo o de haber perdido esa oportunidad para poder ascender. Y también puedes sentir mucha irritabilidad eh, e hipersensibilidad en el mismo trabajo o con las personas sobre todo. Y aquí hay que entender que a veces lo más duro eh, es no sentirte en confianza para contarlo como que si fuera algo menor y no lo es. Y lo más importante es que no estás exagerando, sino que estás en duelo. Muchas veces decimos, no contamos cómo realmente nos sentimos porque pensamos que las personas no lo van a tomar en serio. Van a pensar que, ay, estás exagerando, es un trabajo más, no deberías enfocarte tanto en eso. Tú puedes seguir adelante, al final hay muchos trabajos, tú puedes conseguir otro, pero no es tanto ello, sino es el proceso como tal, porque con todas las características que les he mencionado o procesos que pueden estar pasando en tu cabeza, creencias que se están empezando a aprender como focos rojos, empiezas a hacer una desconstrucción total de hasta de tu propio ser, porque empiezas tal vez a desconfiar de tus habilidades, empiezas eh, a pensar de que realmente esto no está pasándote muchas veces, que estás viviendo una vida o alguna vida paralela que no está sucediendo. Entonces, es importante que lo puedas contar a alguien o a tus propios compañeros, a quien tengas una confianza de que estás pasando por este proceso y es algo muy importante para poder procesarlo. Y esto, en mi caso, sucedió mucho con el cierre del proyecto de legado. Y el proyecto especial justamente fue un proyecto que se hizo para los Juegos Panamericanos y fue muy hermoso porque en Lima 2019 hicimos los mejores Juegos Panamericanos y para Panamericanos de la historia, por lo menos hasta el momento. Y parte de eso fue que nosotros empezamos a construir y a poder a hacer como que toda una familia de algo que normalmente no se había hecho en el país. Entonces, hemos puesto todos mis compañeros tiempo, energía, corazón. Nos hemos identificado súper bien de todo lo que son los procesos. eh, y parte de todo ello, el hecho de que cerraron hace un mes aproximadamente, es que previo a ese mes de cierre, cuando nos enteramos un mes anterior, toda la gente obviamente empezó a tener una incertidumbre. Muchas de las personas demostraban que tenían como que esta sensación de cerrarse el pecho, de un dolor en la garganta, un nudo en la garganta, y no sabían qué es lo que estaba pasando, qué iba a pasar. ¿No? Y qué iba a pasar con los puestos de trabajo. Entonces, sí, siempre primero uno inicia con este temor y con esta angustia muchas veces. Y es algo natural del ser humano porque no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Es como un baldazo de agua fría sobre algo que ya se estaba construyendo y que tenía todavía una continuación. Entonces, esas sensaciones son muy naturales y ahí entras a las etapas del duelo, ¿no? Y donde empiezas a decir, no, esto no está pasando realmente, esto es un sueño, esto no va a estar pasando, y de ahí empiezas a odiar a todo el mundo, ¿no? Esto tiene la culpa tal persona, lo tiene la culpa tal cosa, no voy a mencionar nombres ni nada por el estilo, pero echamos la culpa al resto. Y lo clásico también cuando uno trabaja en recursos humanos, la culpa la tiene recursos humanos. Y es muy gracioso porque siempre, y ahí para mis colegas de recursos humanos, siempre nos pasa eso, ¿no? Ustedes tienen la culpa porque no están avisando estas cosas de manera con mayor anticipación, porque no estás haciendo esto, porque no estás haciendo lo otro. Eh, pero es parte del mismo proceso de las personas y lo importante es que tienes que entender que está bien sentir, solamente hay que saber cómo sentir y cómo procesar y cómo transmitir lo que estás sintiendo
hacia las otras personas y cómo lo estás viviendo en sí. En este caso, eh, agradezco mucho ya las herramientas que había aprendido para poder hacer este proceso. Pero muy aparte de poder conocer o no herramientas, lo que sucedió aquí es que no solamente era una o dos personas, sino eran más de 300 personas que se estaban a punto de quedar en un mes sin trabajo. Entonces, toda esa acumulación que habíamos hablado anteriormente de emociones, de comportamientos, de pensamientos, absolutamente todo estaba acumulado y obviamente recursos humanos teníamos el deber de poder escuchar todo lo que estaba pasando alrededor de nuestros compañeros. Entonces, muy aparte de las herramientas que podría estar manejando y que creo que me ayudaron un montón, era importante también sentir, ¿no? Porque también de las más de 300 personas, yo también era parte de ese proceso. Entonces, es interesante porque seguimos siendo humanos, recursos humanos sigue siendo personas. Entonces, entre nuestros compañeros hablábamos y decíamos, es que a nosotros también nos fastidia. O sea, yo estuve trabajando en el proyecto sin querer porque cada vez había un reto totalmente diferente por 7 años. Y 7 años es toda una vida. Y era muy interesante porque podía hacer un montón de cosas ahí. Entonces, y crecí a nivel profesional bastante. Y el punto es que llegamos en que yo conocía, o sea, yo empecé haciendo reclutamientos de selección, o sea, yo conocí al 80-90% de personas o seleccioné a un 80% de las personas que todavía aún seguían trabajando. Y en nuestros procesos tenemos que comunicar a las personas, colocar nombre y apellido a las cartas de que ya se estaba cerrando absolutamente todo. Entonces era digitalizar cada nombre, yo recordando sin querer cómo había conocido a esa persona, cómo había sido contratada, cuánto tiempo es lo que la conocía. Todo ese proceso de historia pasaba por mi cabeza, aunque no quería pasarlo, pero era muy natural porque ves el nombre y te acuerdas del rostro. Yo personalmente veo el nombre, me acuerdo del rostro inmediatamente. Por mi profesión me acuerdo mucho las caras, entonces me acuerdo de muchos acontecimientos a nivel de como tipo una película. Y parte de ello también fue que otro momento crítico que consideré que lo pasé es cuando teníamos que desechar los photochecks. Habían photochecks por ahí guardados de ya hace unos años porque no era necesario eliminarlos en su momento. Y cuando empezaba a cortar los photochecks, o sea, ver las caras de personas que vi en entrevistas, fue bastante duro. Aunque yo decía, respira, pasa, toma esa respiración profunda como y bota. Era un proceso por completo que se me arrugaba el corazón, se me arrugaba totalmente el alma y sentía que esto cómo lo manejo, porque no solamente era lo que yo sentía, sino la acumulación de todas las emociones de manera masiva de más de 300 personas. Y parte de ello fue eso, es soltar lo que yo hacía llegando a casa, era ponerme a bailar, a soltar y si necesitaba llorar, tenía que llorar. Y ese era parte de mi proceso para poder liberar todas las emociones que me traían, porque no solamente eran mías, porque las mías las podía yo manejar, pero ¿cómo es manejar tantas emociones? Y no solamente seguro que me pasaba a mí, también les pasaba a mis compañeras y, ir corriendo tras el tiempo, porque no solamente era el hecho de irse, sino que teníamos un corto tiempo para poder terminar absolutamente todo. Entonces era una doble, triple presión y de muchas cosas que estaban pasando que al final era un duelo súper rápido, o mejor dicho, un proceso de cierre muy rápido, donde las personas no tuvieron mucho tiempo para pensar. Y eso es lo que viví y se siente como tal, despedida de personas muy buenos, excelentes profesionales que en mi caso, he tenido la suerte de poder llevar o llegar a un proyecto donde impactaba mucho a nivel de país.
con todos los eventos deportivos a nivel internacional. Entonces, ver a tantos profesionales que hicieron historia en mi país, para los que escuchen en otros países, aquí en Perú, fue bastante potente. Fue una olas emocionales por mucho, aparte, obviamente, de la parte física, la parte de comportamiento, de toda la irritabilidad que podría haberse dado, y al mismo tiempo, al final creo que cerramos con mucho agradecimiento también, ¿no? Era una tristeza, obviamente, pero también mucho agradecimiento por haber tenido la oportunidad de ser parte de la historia, de ser parte de entregar nuestros talentos y poder transitar por este lado, ¿no? Y aportar a nuestro país. Creo que la mayoría nos fuimos con ello, igual obviamente con emociones muy encontradas, pero al final, en el último día, cuando cerramos, cuando teníamos que entregar los certificados de trabajo, cuando teníamos que entregar ya lo último y que todo el equipo nos quedamos hasta el final, que cerramos como cerca de las 11 de la noche, la gente decía gracias. Y era muy bonito porque, y entre lágrimas y entre abrazos, decir, qué bueno que te conocí, qué bueno saber de que eras una excelente profesional, qué bueno que hicimos lazos aquí. Entonces, entre todos era entre igual alguna tristeza, pero al final agradecimiento. Y eso fue muy poderoso. Y hasta ahora, igual a través de redes sociales, a través de LinkedIn, a través de esa plataforma, seguimos visibilizando a estos profesionales para que puedan seguir avanzando y tengan mayores oportunidades. Aquí es importante identificar que los duelos lo vivimos totalmente diferentes todos. Hay algunos que lo tomaron como que mucho y se quedaron en la parte de echar la culpa y que es súper natural y está bien y no se juzga para absolutamente nada, pero también hubieron otras personas que desde el primer momento empezaron a actuar y empezaron a activar todo lo que es la parte de su empleabilidad y es súper poderoso eso. ¿Por qué? Porque la empleabilidad ayuda a entender que, que podemos tener estas oportunidades laborales en cualquier momento de nuestras vidas. Pero bueno, eso fue parte de mi experiencia y me lo permití, lloré, escribí, hablé, descansé y eso me permitió ver el aprendizaje que traía la pérdida. ¿No? Esta pérdida, a pesar de que me dolió, y no solamente a mí, sino creo que a todos los que estuvimos trabajando ahí, me cuestioné, me sentí totalmente expuesta, sentí también esta pérdida de algo que había sido parte de mi identidad profesional por muchos años, pero también entendí que era parte del duelo y que no bastaba entenderlo de manera racional, sino tenía que vivirlo y acompañarlo. Y, y eso es lo que hice. Y por eso estoy hablando hoy sobre este tema que es muy importante desde bajo mi experiencia y de lo que se puede ir viviendo. Y justamente parte de transitar un duelo, aquí les dejo algunos tips importantes. Porque si estás pasando por un duelo laboral, tienes que saber ahora cómo enfrentarlo. Yo les dije ahorita que lo hice a través del baile, porque yo bailo desde muy pequeña y es parte de mi lenguaje para poder conectar con mis emociones. Pero también puedes iniciar con nombrar lo que sientes. No minimices, date permiso para sentir. Si sientes cólera, odio, escribe, siento cólera y odio. Si sientes tristeza, escribe, siento tristeza. Pero también te invito a que no solamente escribas lo que sientes, sino que lo ubiques en alguna parte de tu cuerpo. Si sientes cólera y ira, ¿dónde lo sientes? ¿En la boca del estómago, en la cabeza? ¿Dónde lo estás sintiendo? Si sientes tristeza, ¿dónde lo sientes? ¿En el pecho? En los pulmones, en la espalda, ¿dónde estás sintiendo esa tristeza? Que es importante para poder nombrar lo que sientes y lo puedas anclar en tu cuerpo. Otro tip es habla con alguien de confianza. Como les estaba comentando, es importante compartir lo que estás viviendo, liberar esa tensión. Hubo mucha, sin querer, mucha terapia grupal muchas veces cuando se hablaba en grupo
y eso también ayuda un poquito a liberar las tensiones para algunos. Escribe sobre tu experiencia, que también es importante, otro tip. Ayuda a poder organizarte emocionalmente, ponerlo en papel, lo que te duele, comenzar a liberar, escribe un diario. Yo en mi caso hice como 3 reels hablando sobre el cierre de legado y para mí fue mi forma porque primero tenía que escribir y después lo pasé a unos reels. Y fue interesante porque también me ayudó a procesarlo. Aquí otro tip que también lo mencioné y que surgió justamente en ese cierre fue agradecer lo vivido. Incluso si terminó mal la situación que estés pasando, en tu caso, hubo momentos que dejaron realmente huella. Reconoce lo que vistes y lo que aprendiste. Porque a pesar de que tal vez si estás renunciando o estás saliendo por un jefe tóxico, ese jefe tóxico te está haciendo recordar todas las creencias que necesitas realmente construir, trabajar y procesar, ¿no? Porque no es que te toque jefes tóxicos en todos los trabajos, sino que estás eligiendo tú para que encontrar un jefe tóxico. Yo también he tenido jefes tóxicos en este proceso laboral. Y a pesar de que he podido tener jefes tóxicos, mi interpretación de cómo tratar a esos jefes tóxicos cambió por completo. Y mientras que a todo el mundo se sentía que le hacían la vida imposible, yo hasta ahorita puedo decir que uno de mis jefes tóxicos, puedo ponerlo como una referencia laboral y eso es grandioso. Entonces simplemente es cambiar esa interpretación. Eh, Cuida tu cuerpo, otro tip importante, y dentro de cualquier proceso, aunque no tengas sueño, toma algo para poder relajarte, duerme, muévete si es que necesita tu cuerpo mover, si tus emociones están tan ancladas, utiliza el movimiento, aliméntate bien. Es parte de sanar, porque cuanto más, o sea, tus emociones están a mil, son olas emocionales donde suben y bajan hasta el fondo, necesitas cuidar la parte del cuerpo para que puedas realmente procesar de forma más adecuada, ¿no? Es cuando tú te enfermas y estás con la gripe, te dice descansa, ¿no? Estás ya con el virus, estás ahí y te dicen descansa. Igual aquí, aliméntate bien, ¿no? Entonces, igual aquí, tú ya estás con la emoción y estás pasando ese proceso de duelo, ya lo tienes incorporado en tu cuerpo. Entonces, duerme, muévete y aliméntate bien. Permítete una pausa antes del siguiente paso. Yo siempre recomiendo eso. No niego de que cada realidad es totalmente diferente, sobre todo si es que tienes una desvinculación o en nuestro caso un cierre de proyecto donde tienes responsabilidades que cumplir y necesitas obviamente encontrar un trabajo de forma inmediata. Yo normalmente he sido como que una de las primeras que siempre he hecho estos procesos súper rápidos cuando he tenido que transitar de un trabajo a otro o cuando he tenido que renunciar, sobre todo, ya tenía como que ya un trabajo listo para dónde ir. Pero la vida me enseñó que también es importante dar, si es que lo tienes, ¿no? Te lo permites, tus finanzas están adecuadas, has hecho este proceso ya antes y ya es como que estás preparado o preparada, yo te recomendaría que sí puedas darte esta pausa. Eh, no todo se va a resolver con que ya tengo que buscar otra cosa o ya necesito ese trabajo o ya encontré ese trabajo. Evita esas decisiones apresuradas, porque si no, después el vacío no siempre se llena rápido. A veces vamos acumulando creencias que no hemos trabajado anteriormente, no procesamos bien ese duelo y nos encasillamos en un puesto de trabajo donde realmente repetimos tantos patrones laborales o si salimos muy enojados de una posición y pasamos inmediatamente como cuando terminas con un novio, ¿no? Terminas el novio súper mal, e inmediatamente tal vez encuentres otra pareja y sucede las cosas muy mal porque no has procesado lo que sentías previamente a lo que necesitas ahora. Porque todo esto que te pasó anteriormente en esa posición o en esa empresa, necesitas procesar y entender qué es lo que está sucediendo y cómo puedes adaptarlo a esta nueva visión de tu vida. Busca acompañamiento profesional si es que lo necesitas. O sea,
psicólogos, psicoterapeutas, hay la parte holística, dependiendo de lo que a ti te agrade, pero busca profesionales que te puedan permitir ayudarte en estos momentos claves a través de estas terapias. Y lo importante que lo hizo también en un reel fue que crea un pequeño ritual de cierre, que puede ser simbólico, pero sanador. No sé, hay personas de que, por decir, pasaron una camiseta, me encantó, con una de mis compañeras, es que pasó una camiseta que nosotros teníamos un uniforme en Lima 2019 y pasó su camiseta y nos hizo firmar como tipo el estilo de promoción. No sé si lo hacen en otros países, pero aquí en Perú, cuando terminas la promoción, uno firma como agradecimiento y me encantó. O sea, a mí se me pasó por la cabeza en un momento, pero con todas las cosas que teníamos que hacer, ya no lo pude hacer, pero lo vi que lo hizo ella y me pareció excelente. Es un recuerdo súper lindo de todas las personas que te han ido acompañando en o transitando este ámbito laboral. Me pareció precioso. Si escuchas esto, Betsy, te abrazo con el alma. Fue una lindísima idea y lo comparto aquí para que otras personas también lo procesen. Eh, También puede ser un ritual. Yo hice el ritual de la carta del cierre, y lo recomendé también a todos mis compañeros en uno de los reels. Eh, pero antes de ir a la carta del cierre, lo que también yo hice es brindar mis talentos y mis conocimientos a mis compañeros. Abrí un espacio de temas de empleabilidad para poder darle los últimos tips y actualizaciones de CV para que lo tuvieran como que súper claro en ese proceso de transición. Entonces, para mí fue bastante contribuyente, para mí lo sentí como una paz mental para mis compañeros y la gente lo pudo aprovechar. Otra cosa que también estábamos mencionando era que la carta del cierre. Entonces, aquí yo te recomiendo que tomes una hoja, escribe una carta a ese trabajo que estás dejando, a ese proyecto o a esa persona que puede ser tu jefe también, o a ese rol, no a ese puesto de trabajo que hoy ya no está o que se está por ir, porque también ahorita me estás escuchando en el podcast y puede ser que estás justo pasando ese duelo o estás por pasar ese duelo. Entonces, en esta hoja escribe, dedícaselo. Yo se lo dediqué al proyecto donde yo estuve y aquí agradece, suelta, despídete y nombra lo que sientes, ¿no? Puedes comenzar con gracias por lo que me diste. Hoy me despido de ti con, y al final rompe esa hoja, quémala o guárdala. Este acto realmente es un acto muy simbólico que puede marcar un antes y un después, porque todo lo que tienes en la cabeza y todas las emociones que están muy revueltas en ti, lo estás plasmando en algún objeto tangible. En este caso, en esta carta, lo estás escribiendo, estás haciendo conexiones neuronales a través de la escritura que te ayudan a procesar y entender la nueva realidad que estás a punto de asumir. O sea, estás agradeciendo la realidad que ya se está despidiendo de tu vida o que ya se despidió de tu vida, y le estás dando un espacio para poder crear una nueva realidad de lo que tú quieres y de lo que deseas hacer. Es muy interesante. Este es un ejercicio bastante terapéutico. Yo les recomiendo siempre hacer una carta de cierre para todo lo que necesites soltar, dejar, aunque no dejes el trabajo. Si estás haciendo como que un proyecto dentro de tu empresa y no sucedió, también escríbele a ese proyecto. Y esas son algunas recomendaciones para que ustedes puedan saber cómo transitar el proceso de duelo. Em, y a todos nos pasa perder algo en el trabajo, siempre. Pero también a todos nos pasa reconstruirnos desde ahí. Hoy quiero recordarte que no estás solo o no estás sola. Tu valor no depende de un contrato, de un puesto o de un logro. Está en ti, y cada cierre, por más doloroso que sea, también es una oportunidad de reconfigurar quién eres y lo que quieres. Y a todos nos pasa reencontrarnos con algo mejor después. El duelo laboral no te define, pero sí te transforma a lo que tú realmente quieras crear en tu vida. Hoy quiero que te lleves esta idea. No eres
menos por haber perdido un trabajo, un rol o una oportunidad. Eres valiente por atreverte a sentirlo y sanarlo. Ha sido un recordatorio de todo ese momento y de todo ese proceso y por eso quiero darte gracias por estar aquí. Si este episodio te resonó, compártelo con alguien que esté viviendo una transición y si quieres puedes escribirme o contactarme o también contarme tu experiencia para también contribuir con otras personas más. Así que por ahora me despido. Hasta la próxima y recuerda que sanar también es parte del trabajo. Antes de encontrar un trabajo, que es un trabajo como tal, para encontrar un trabajo, sanar también es parte de tu trabajo. Así que muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.